y dándole gracias, Padre Celestial, porque podemos acudir al trono de la gracia. Tenemos el maravilloso privilegio de dirigirnos a usted en oración, de poder, Señor, clamar delante de su presencia. Es un privilegio tan grande, Señor, poder acceder a nuestra cámara secreta y poder tener una conversación con el Dios Santo, con el Dios creador de todas las cosas. Gracias también porque como congregación podemos entrar confiadamente delante de su presencia, Dios mío. Gracias porque Cristo logró esa entrada, Señor, muriendo en la cruz por nosotros y dándonos acceso al trono celestial. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades, en medio de nuestros dolores, Señor, podemos dirigirnos delante de usted. Podemos clamar, Señor, podemos pedirle a un Dios que nos oye, que oye a sus hijos. Es por eso que pedimos, Señor, en esta mañana su bendición, que usted, Señor, a través de su palabra pueda edificarnos, pueda hablarnos, pueda salvar incluso a aquellos que no le conocen, Dios mío. Y podamos, Señor, regocijarnos en tu presencia. Oh Dios, gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Permítenos, Señor, que tu palabra pueda ser, Señor, un refrigerio a nuestra alma y que, Señor, a través de tu Espíritu Santo la uses para nuestra santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y aquí tenemos una parábola. Para los que no saben qué es una parábola, la parábola es una ilustración, una forma de ilustrar que el Señor Jesús usaba para revelar, pero no era simplemente una ilustración para hacer más entretenida una enseñanza, sino que era una ilustración que él usaba para revelar verdades del reino, para revelar verdades espirituales, puntos centrales que pudieran edificar a sus discípulos. En algunas parábolas revelar verdades fundamentales del reino de Dios, o las parábolas que tenían que ver con el reino específicamente. Pero en esta parábola el Señor nos revela una verdad espiritual muy importante acerca de la necesidad de la oración, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, a través de esta parábola, de esta ilustración, de esta enseñanza que hace el Señor Jesús, Él quiere enseñar a sus discípulos y enseñarnos a nosotros también sobre la necesidad de la oración. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos acceso, que es tan glorioso, que es tan precioso, en la cual podemos nosotros acudir diariamente a la presencia misma de Dios. Cuando nosotros oramos como congregación o cuando oramos personalmente, diariamente, nosotros estamos en la presencia misma de Dios. O sea, y a veces nosotros hacemos oraciones donde nos desconcentramos, donde no estamos atentos, donde ni siquiera tenemos la conciencia de que estamos hablando con el Creador, con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y es por eso que muchos de nuestros problemas espirituales que tenemos son por nuestra mala calidad y escasa vida de oración. Entonces el Señor Jesús hace esta parábola para hablar acerca de la oración. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Hermanos, esta parábola el Señor Jesús la da en el contexto de que está hablando de la venida del Señor. Si usted ve los pasajes anteriores, Él está hablando de la venida, de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de Él a este mundo. Y en medio de esta parábola, Él nos dice, en otras palabras, que entre su primera venida y su segunda venida, la iglesia, los creyentes, deben estar orando. Deben estar velando. Recuerde que el Señor Jesús le dijo a los mismos discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nosotros debemos estar velando y orando hasta que el Señor venga. Entonces Jesús le habla a sus discípulos sobre esta necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, una de las prácticas más dejadas dentro de la iglesia es la oración, lamentablemente. Dentro de los cristianos es la oración. Es por eso que no vemos el poder en nosotros que debiéramos ver. Es por eso que no tenemos la fuerza que debiéramos tener como iglesia, como creyentes. Porque, hermanos, no estamos orando. Si nosotros hiciéramos una encuesta, se han hecho muchas encuestas en Estados Unidos, sobre todo, donde se hace la mayoría de estas encuestas. Y, hermanos, de cada 30 cristianos, 3 oran como debiera ser. Y es mucho, yo creo. Si nosotros hiciéramos una encuesta en nuestra iglesia de cuánto en nuestra vida de oración, y no solamente en tiempo, que es importante, el tiempo que debemos pasar en la presencia del Señor, sino la calidad de nuestras oraciones, porque a veces podemos estar hincados una hora, pero media hora dormimos, o media hora divagamos en pensamientos, en lo que teníamos que hacer y no nos concentramos en nuestra vida de oración. Pero la oración es vital en la vida del creyente. Cristo, hermanos, Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios y para que nosotros tuviésemos acceso libre al trono de la gracia. Y la Biblia nos invita, nos dice en Hebreos capítulo 4, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Y por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Bueno, porque Cristo murió por nosotros. O sea, para que nosotros tengamos una vida de oración, para que nosotros pudiéramos acudir a Dios directamente, el precio grande fue pagado. El precio de que Cristo murió, hermanos, en la cruz para darnos entrada al trono celestial. Entonces, como decía al principio, muchos de nuestros problemas espirituales son por nuestra falta de oración, nuestra vida de oración. Cuando persistimos en ciertos pecados, cuando nos desanimamos con facilidad, cuando somos inestables espiritualmente, hermanos, es por nuestra vida de oración. Es porque nos hemos descuidado en la cámara secreta. Es porque hemos dejado de ponernos de rodillas. Es porque hemos dejado de clamar a Dios con sinceridad. Hemos dejado de clamar a Dios con todo nuestro corazón. Nos llamamos cristianos, pero a veces no vivimos en nuestra vida como cristianos. Dios para nosotros es un desconocido. Como le explicaba la otra vez, para nosotros poder tener una mayor comunión con alguien, conocerse más con alguien, debemos tener cierta relación, debemos conversar. ¿Cierto? Si usted no conoce a alguien y quiere establecer una conversación, va a tener que buscar un tema en común. Quizás al principio va a ser difícil establecer una conversación porque no se conocen. ¿Cierto? Sería raro que dentro de la relación matrimonial nosotros estemos durante el día juntos con mi esposa, ustedes con sus esposos, esposas, y no conversar, y no hablar, y no conocerse. Pero a veces nosotros decimos tener una relación con Dios, ser creyentes, ser cristianos, y no oramos. ¿Cómo tú puedes decir yo conozco a Dios si tú no conversas con Dios? Si tú no hablas con Dios. Si tú no pasas tiempo con Dios a través de la oración. No, es que me cuesta. Bueno, a todos nos cuesta. Sobre todo en un principio, hacer el hábito de orar. Y hay muchas cosas que te cuestan. A veces te cuesta levantarte en la mañana para ir al trabajo. Pero tienes que hacerlo. Hay muchas cosas que debes hacer disciplinas en tu vida, en la vida cristiana. Y la oración es una de ellas. Y debes hacerlo una disciplina hasta que sea tu deleite.
hasta que sea tu anhelo, hasta que no puedas pensar en tu día sin estar de rodillas, sin pasar tiempo con el Señor. Y es por eso, hermanos, que andamos derrotados, andamos desanimados por nuestra vida de oración. No pasamos tiempo de rodillas, pero tenemos ese tremendo privilegio que nosotros no aprovechamos. Podemos entrar libremente a cualquier horario al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios y clamar. ¿Estás en aflicción? ¿Tienes dolor en tu corazón? ¿Hay algo que te aqueja ahí en lo profundo de tu alma? Bueno, tienes la oración para poder pedirle al Señor, aquel que te puede dar consuelo, aquel que te puede dar paz, aquel que puede ayudarte en los momentos de dificultad. Puedes clamar y entrar confiadamente a ese trono y pedirle al Señor. ¿Estás en pecado? ¿Hay problemas espirituales en tu vida? ¿Has cedido en tu vida espiritual? Bueno, la Biblia nos dice que puedes clamar a Él y pedirle perdón por tus pecados y arrepentirte. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos da la gracia para apartarnos de esos pecados. Tenemos tremendos privilegios, hermanos, a través de la oración. Y cuánto nosotros oramos determina cuánto nosotros dependemos realmente de Dios. Y a veces decimos en nuestras palabras y en nuestras conversaciones, no, que yo dependo absolutamente de Dios. Bueno, ¿cuánto oras entonces? Si dependes absolutamente de Dios, ¿cuánto oras por ello? Entonces no se refleja eso en nuestra vida de oración. Alguien puede ser un no cristiano y orar, dijo Sproul, pero ningún cristiano verdadero no puede orar. O sea, si tú no oras, si tú dices, yo la verdad no oro en mi vida diaria, tú tienes que cuestionar tu cristianismo. Tú tienes que cuestionar sinceramente si eres un hijo de Dios. Y te lo digo en serio, cuestiónalo, porque eso te va a hacer bien. Porque un cristiano ora. Un cristiano no puede pasar días sin tener comunión con Dios. Entonces la oración, hermanos, para el cristiano, para la vida espiritual del creyente, es como el aire que respiramos. Tú necesitas el aire, inhalar aire, poner aire en tus pulmones para poder respirar, para poder vivir. Así también la vida cristiana, tu vida cristiana necesita de la oración diaria para poder mantenerse en pie. La oración es la que nos mantiene firmes. Muchos de nosotros, como dijo alguien por ahí, somos oraciones respondidas. Alguien oró por ti. Alguien pidió por ti para que tú vengas a los pies de Cristo. Alguien estuvo orando para que tú reconocieras a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Alguien alguna vez invirtió tiempo en ti, en oración y en hablarte de Jesús para que tú pudieras conocerlo. Eres oraciones respondidas. Porque la oración no es un simple efecto placebo en nosotros que nos hace sentir bien. No es que debo orar y así me siento en paz, así aliviano mi conciencia, tranquilizo mi conciencia. No, la oración no es eso. Hermanos, la oración es poderosa. La Escritura dice que la oración del justo puede mucho. La oración, decía alguien por ahí, creo que Spurgeon, mueve los músculos de Dios. La oración es algo misterioso. Porque cuando la iglesia ora, cuando el creyente ora, cuando alguien se humilla delante del Señor y clama delante de Él, bueno, entonces Dios obra. Entonces los planes de Dios se cumplen, los propósitos de Dios se llevan a cabo. Entonces la oración no es un simple rito que nosotros debemos cumplir, sino es un acto de fe, es un acto de dependencia de Dios. Nosotros a través de la oración dependemos de Dios, a través de la oración evidenciamos nuestra fe. Hermanos, los creyentes de más fe son los creyentes que más oran. Le decía alguien por ahí el otro día que he notado que en la actualidad del cristianismo, comparado con años anteriores, por lo menos lo que yo he vivido, carece de fe. ¿Por qué? Porque hoy día todo lo adquirimos rápido. Hoy día tenemos más acceso a todo. Pero yo recuerdo años atrás, cuando recién comencé en la obra del Señor y estaba en la misión ahí en San Fernando, éramos poquitos, y no teníamos absolutamente nada, ni recursos para nada, pero orábamos por un proyector. Hoy día es tan fácil adquirir un proyector, podíamos comprar 5 de ellos.
pero ni siquiera teníamos recursos para eso y orábamos con tanta fe por un proyector. Y sabe que el Señor nos dio un proyector. Y no es que simplemente tuvimos los recursos y lo compramos, nos dio. Vimos la mano de Dios, la obra de Dios en medio de ese proyector. Y si tú haces recuerdos, si tú eres un creyente ya de tiempo, podrías pensar en esas cosas, ¿cierto? Que Dios, en esas oraciones respondidas a veces donde Dios actuó milagrosamente, no en un simple proyector, sino en cosas más grandes aún, de las cuales Dios obró. Pero a veces como que olvidamos eso y estamos tan acostumbrados ahora a adquirir las cosas tan fácilmente que a veces perdemos la fe, nos olvidamos de la fe, nos olvidamos de que vivimos por fe y no por vista. Aún en medio de las cosas que no podemos adquirir, aún en medio de las dificultades y dolores de la vida y cosas que no se pueden adquirir con dinero, a veces incluso olvidamos depender de Dios en ellas. Olvidamos que podemos entrar a la cámara secreta y descansar en el Señor. Y que el Señor nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O versos como 1 Pedro 5, donde el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No son promesas tremendas que tenemos en la Escritura? Y que a veces lo menos que hacemos es confiar en Él. Entonces, hermanos, debemos meditar en nuestra vida de oración y crecer en nuestra vida de oración. Dentro de las iglesias, y todos los pastores históricamente han concordado en lo mismo, que las reuniones de la iglesia más dejadas, menos asistidas, son las reuniones de oración. Citan una reunión de oración y llegan 2 o 3. Siempre ha sido así. Pero ¿qué decía Martin Lloyd-Jones? Decía que la oración, el entrar en la cámara secreta es sin lugar a duda la actividad suprema del alma del ser humano. Imagínense, es el momento más sublime de nuestro día donde entramos a la presencia misma de Dios, donde estamos en la presencia de Dios. El hombre llega a lo máximo, decía él, cuando está de rodillas, cuando está clamando a Dios. Estamos frente a Dios. ¿Has tenido un encuentro alguna vez o te has topado por ahí con alguien conocido, con alguien famoso, con una persona importante, con el presidente? Y si tuviéramos una reunión importante, ¿cierto? Iríamos acorde a esa reunión. Pero cuando estamos en oración, hermanos, estamos ante la presencia de Dios, del Creador de todas las cosas, del Dador de todas las cosas, del Señor de todas las cosas, del Todopoderoso Dios. Ahí estamos, frente a Él. Entonces, hermanos, nosotros fuimos diseñados, como seres humanos, todos nosotros, diseñados para tener comunión con Dios. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él. El hombre es el que se ha rebelado, el hombre es el que se ha alejado de Dios y no ha querido tener comunión con Él, pero nosotros fuimos diseñados para tener comunión con Él. Y esa comunión con Él no la debemos esperar en el cielo cuando estemos en plena comunión ahí con Él, disfrutando de Él para siempre, sino que esa comunión con Él es aquí y ahora también. Cristo ganó esa comunión con Dios. Cristo nos reconcilió con Dios para que nosotros tuviésemos relación con Él a través de la oración. Podemos acudir a Dios a través de la oración. Podemos hablar con Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Es un libro sagrado, la Escritura, y Él nos habla, son sus palabras, pero también nos habla a través de la oración. También nos guía a través del Espíritu Santo cuando estamos orando, cuando estamos pidiéndole. La oración no solamente es nuestra comunicación con Dios, nuestra conversación con Dios, sino que es retroalimentada a través de Dios. Él también nos habla, Él también nos nutre mientras nosotros estamos orando, mientras nosotros estamos clamando delante de Él. Entonces la oración es la conversación de mi alma con Dios, donde soy edificado, donde soy nutrido. Es un medio de gracia con el cual yo crezco espiritualmente también. Y no solamente para pedirle, porque a veces clamamos a Dios cuando tenemos que pedirle algo, y si bien Dios nos dice que debemos pedirle el pan de cada día, o sea, a través del Padre, de esa oración modelo que es el Padre Nuestro, donde dice Jesús ahí nos enseña a orar el pan de cada día, dánoslo hoy.
no está diciendo literalmente que solamente debemos pedir el pan, sino que se está refiriendo que nuestras peticiones también pueden ser expuestas delante de Dios. O sea, la oración es para pedirle a Dios, porque es el único al cual podemos acudir. Es el todopoderoso Dios al cual podemos dirigirnos con reverencia. Pero la oración no solamente es para pedir, la oración es para alabar a Dios. Nosotros a través de la oración podemos alabarle, y a veces nuestras oraciones solamente son de alabanza a Dios. A veces me ha rodeado para decir: Señor, simplemente quiero alabarte, quiero bendecir tu nombre, quiero glorificarte porque tú eres Dios. No tenemos nada que pedirle, sino alabarle y darle gloria. Las oraciones son para dar gracias también, para tener gratitud al Señor, para expresarle cuán agradecido estoy por lo que Él es, por lo que Él me ha dado, por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces nos desnudamos delante de Él, sabiendo que no podemos ocultarle nada. Nosotros a veces no queremos contar nuestras dificultades, ¿cierto? Y todo nos pasa, no queremos exponer nuestras dificultades a otros, creemos que podemos sobrellevarlas o que no es necesario a veces compartirlas, pero hermanos, delante de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Él lo sabe todo. Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Él sabe si tú estás hoy día mal emocionalmente, Él sabe si tú estás en pecados, Él sabe si tú estás desanimado, Él sabe si tu corazón está rebosando de gratitud. Él lo sabe absolutamente todo, nada podemos esconder delante de Él. De hecho, Hebreos capítulo 4 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo delante del Señor. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Entonces, a través de la oración nosotros experimentamos comunión con el Todopoderoso, una comunión personal. Él nos escucha y Él actúa en respuesta a nuestra oración. Ojo, no siempre Dios nos va a dar lo que nosotros queremos, sino que Él va a darnos lo mejor para nuestra vida. Entonces la oración es el medio el cual Dios utiliza también para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Dios responde oraciones, pero Él lleva a cabo sus propósitos a través de esas respuestas a la oración. Entonces, para que esa oración sea escuchada, para que esa oración sea apropiada, bueno, hay varias cosas que debemos considerar. Número 1, orar con sinceridad. A Dios no le podemos ocultar nada. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Él no tiene necesidad ni siquiera de que tú le digas algo. Dijo el salmista en el Salmo 139, que aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. O sea, todo lo que tú vas a expresar en esa oración, Dios ya lo sabe. Pero Él quiere que a través de esa oración nosotros podamos tener comunión con Él. Nosotros podamos conocerle más. Si bien Él conoce todo, Él quiere y desea que nosotros oremos para que podamos tener una mayor y profunda comunión con Él. Entonces necesitamos ser sinceros. Necesitamos ser sinceros. Y decirle: Señor, mira, este soy yo. Mira, así estoy yo. Esta es mi verdadera condición. En esto necesito ayuda, Señor. Necesito tu asistencia. Necesito tu gracia. Necesito que me capacites, que me ayudes en estas luchas. Entonces, sinceridad delante de Dios, abrir nuestro corazón delante de Él. Dijo David en el Salmo 51, en su confesión, donde él desnuda su pecado, desnuda su maldad, lo que él había cometido. Él dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, Dios quiere que seamos sinceros a través de la oración. Segundo, debemos acercarnos a Dios con reverencia. No estamos hablando con un amigo, no estamos hablando con un par, estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Debemos acercarnos a Él con reverencia. Y eso debemos tenerla nosotros en nuestro corazón. Debemos enseñarle a nuestra familia a ser reverente delante de Dios. Una de las cosas que tratamos de inculcar a nuestros hijos, y cuesta, pero hay que hacerlo, que cuando oramos a Dios, se tiene reverencia. Cuando se ora a Dios, todos están con los ojos cerrados. Cuando se ora a Dios, todos deben estar orando. Porque a Dios los estamos dirigiendo. No es a cualquier persona, no es a un amigo, es a Dios. Entonces, reverencia. Sinceridad,
reverencia. Y también humildad. Sinceridad, reverencia y humildad. No podemos ir a Dios con orgullo. No podemos ir a Dios con soberbia. No podemos ir a Dios exigiéndole que Él nos dé ciertas cosas. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. A los que saben que nosotros no merecemos nada de Dios. Que no podemos exigir nada de Dios. Que todo es por gracia. Que todo es por gracia. Porque nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios, pero Él ha tenido misericordia y Él nos ha guardado y Él nos ha ayudado en medio de nuestras necesidades. Por lo tanto, debe haber humildad en nuestro corazón al dirigirnos al Padre. Señor, por favor, ayúdame. Ni siquiera el Señor, hoy que está de moda, porque es moderno, el tema de la confesión positiva y del declarar y el decretar, Señor, yo exijo prácticamente que tú me des esto. Y decretan y declaran cuando eso no está en la Escritura. Eso no está en la palabra del Señor. Ni siquiera el Señor Jesucristo se atrevió a eso siendo Dios mismo. Sino que Él le dijo a su Padre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, con esa humildad que caracterizó al Señor Jesucristo, también debemos dirigirnos a nosotros al Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Si bien mi corazón quiere esto, Señor, si bien hay este anhelo en mi corazón, bueno, a veces mi corazón es engañoso. Así que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Puede ser que mi corazón me esté engañando. Entonces, Señor, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, haz esto. Señor, mira, esto es lo que necesita mi vida, esto es lo que necesita mi corazón, en estos problemas estoy, en este dolor estoy en mi alma. Pero, Señor, si tú quieres, ayúdame, socórreme. Con humildad. Y no viéndolo como una esperanza más dentro de muchas esperanzas, como una salida más dentro de muchas salidas, no, sino como nuestra única salida, el único camino. Porque, hermano, amigo, Cristo es el único camino para nuestra vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino. No es que ya voy a probar con esto a ver si me resulta. No. Yo siempre pongo como ejemplo la mujer del flujo de sangre. Me impacta a mí esa historia. La mujer del flujo de sangre que Jesús sanó. Una mujer que estaba enferma con un flujo de sangre por 12 años, dice la Biblia. Y los datos que dan los evangelios son tremendos porque dice que había acudido a muchos médicos y nadie le había podido ayudar. Que había gastado todo cuanto tenía. O sea, ya estaba en la pobreza. Y dice, antes le iba peor. Y aparte, que era despreciada por la sociedad, porque en la sociedad judía una mujer con flujo de sangre era discriminada, era apartada. Entonces, imagínense la condición que esta mujer está, lo había intentado todo, había acudido quizás a muchas personas que le habían dado esperanza. No, visita a este médico, este sí te puede ayudar. No, este otro, este sí te puede ayudar. Y había visitado muchos médicos, pero nadie le había podido ayudar. Y no estoy diciendo que estoy en contra de ver los médicos, no. La medicina también es gracia de Dios. Sino que en este caso específico, ella había buscado esperanza en otras cosas que no eran Dios. Pero dice la Escritura ahí, me encanta esa frase, cuando oyó hablar de Jesús. Había perdido toda esperanza, pero cuando oyó hablar de Jesús, la esperanza volvió a su vida. Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y ella actuó con fe. Con una fe profunda en su corazón, y tocó el manto de Jesús, y fue sanada. Y Jesús sabía que lo que había ocurrido, pero quería que esta mujer diera testimonio público de su fe, que no quedara en silencio, sino que lo confesara también delante de los hombres. Y la hizo confesar públicamente, y esta mujer creyó en el Señor desde ese día. Entonces Cristo es el único camino, la única esperanza que puede tener tu vida y tu alma. No hay esperanza fuera de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo puede darte paz y comunión con Dios si tú clamas a Él desde lo profundo de tu corazón. Pero lo que evidencia, hermanos, la vida de oración de cada uno de nosotros es nuestra fe. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes fe en Dios?
Bueno, una de las cosas por las cuales debemos orar que Dios nos aumente la fe. Entonces debemos orar con sinceridad, debemos orar con reverencia, debemos orar con humildad, debemos orar al Padre. Nuestras oraciones primariamente van dirigidas al Padre. Así nos enseñó el Señor Jesucristo. Si bien podemos orar a las personas de la Trinidad de Dios, podemos orar al Padre, podemos orar al Hijo, podemos orar al Espíritu Santo en ocasiones, pero las oraciones primordialmente están dirigidas al Padre en el nombre de Cristo y en la comunión del Espíritu Santo, dentro de los roles de la Trinidad. Y cuidado porque a veces confundimos las personas. Entonces no confundamos al Señor Jesús con el Padre. Recuerden que Dios es uno en esencia, pero tres en personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Cristo es nuestro intercesor, a través de Él. Por eso terminamos siempre las oraciones en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, porque a través de Él, de la intercesión de Cristo en la cruz, en la diestra del Padre por nosotros, oramos. Y en la comunión del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos comunica, ¿cierto?, con el Padre Celestial. Entonces, en esta parábola nosotros vemos que Jesús le refiere a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar, que ellos debían siempre estar orando, siempre velando. Y no es que debemos pasar las 24 horas del día, ¿cierto?, o la mayoría de nuestro día orando al Señor, arrodillados, sino que, hermanos, nosotros debemos tener un espíritu también de oración. Si bien hay momentos específicos donde nos apartamos y oramos delante de la presencia de Dios, en secreto, en nuestra cámara secreta, durante el día nosotros debemos tener un espíritu de oración. Debemos estar orando aún en nuestra mente. Hay momentos cuando yo voy conduciendo, sobre todo, que voy orando, voy concentrado y voy pidiéndole al Señor ciertas cosas. Momentos que estoy haciendo ciertas cosas y voy orando. A veces hay cosas específicas que nos suceden y debemos orar inmediatamente. O sea, lo primero que debe haber en nuestra mente y nuestro corazón debe ser el deseo de dirigirnos delante de la presencia de Dios, delante de nuestro Dios. Entonces Jesús, para mostrarle esta necesidad, les dice una parábola. Y siempre en las parábolas el Señor Jesús ponía los extremos, ¿cierto? Siempre habían extremos que ejemplificaban mejor lo que Él quería enseñar. Cuando Él habla del fariseo y el publicano, ¿cierto?, eran dos extremos. El fariseo, el religioso de aquella época, y el publicano, el que era considerado lo peor de los judíos, ¿cierto?, aquellos que se vendían a los romanos para cobrar impuestos a sus hermanos. El publicano era sinónimo de pecadores. Por eso siempre dice Jesús con publicanos y pecadores. Era sinónimo. Cuando habla del rico y Lázaro, habla del rico, del hombre que se vestía cada día con banquete, con esplendidez y hacía banquete, y también el mendigo que estaba a la puerta, ahí lleno de llagas. Entonces siempre vemos en las parábolas esos extremos. Y aquí no es la excepción. Tenemos al juez injusto y a una viuda desvalida. A un juez que no respetaba a nadie, y a esta viuda, ¿cierto?, que era una mujer desamparada de aquella época, una mujer dejada de lado. Las viudas y los huérfanos, ¿cierto?, eran considerados una gente necesitada en los tiempos bíblicos. Entonces, versículo 2 al 6, dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, en una ciudad, dice el Señor Jesús, había un juez perverso, un juez injusto, un juez que no nos representa a Dios, ¿ya?, sino que todo lo contrario. No es representación de Dios, porque Dios es un juez justo. Dios no es injusto. Pero sí nos lleva a pensar en Dios por el contraste. O sea, este hombre era un juez injusto, pero Dios es un juez justo. O sea, Dios no va a actuar como este hombre. Está haciendo ese contraste el Señor Jesús en la parábola. Este hombre actúa de esta forma, pero Dios es diferente. Entonces este hombre no conocía de compasión, no conocía de amor, no conocía de hacer justicia. Entonces era un hombre realmente perverso. O sea, nunca él se hubiera compadecido por una viuda, nunca él le hubiera embargado un sentimiento de compasión por esta mujer,
Entonces, por ningún motivo este juez representa el carácter de Dios, porque a este hombre no le importaban los demás. Ni siquiera una de las mujeres más desvalidas, más solas, más solitarias de aquella época. Entonces a esta mujer algo le estaba pasando, no sabemos lo que le estaba pasando, pero algo le estaba pasando y le dice al juez, hazme justicia de mi adversario, ayúdame, estoy en necesidad, necesito algo. Pero este juez no le importaba lo que esta viuda le decía, antes bien le importunaba, porque venía una y otra vez a pedirle que le hiciera justicia. Entonces el juez no se conmovió por la necesidad de esta mujer, sino dijo, ya me tiene cansado, ya me tiene aburrido esta mujer de que tantas veces venga, ya le voy a responder, le voy a dar lo que ella quiere. Pero por cansancio, por aburrimiento, porque este juez era sin temor de Dios. Entonces, por su impertinencia, dice este juez, le voy a cumplir lo que ella pide. Entonces la enseñanza de esta parábola, ¿de por qué este juez nos lleva a pensar en Dios? Porque si este hombre, que era injusto, hizo eso, hizo misericordia de esta mujer, ayudó a esta mujer por ser importuna, por su importunidad. Bueno, nos dice el Señor Jesús, ¿cuánto más Dios, que es un Dios bueno? ¿Cuánto más Dios nos va a ayudar cuando nosotros clamamos a Él? ¿Cuánto más Dios va a estar presto a derramar su gracia y su misericordia, a inclinar su mano sobre nosotros, hacia nosotros, cuando nosotros le pedimos, le rogamos que nos ayude en medio de las dificultades? Entonces Jesús dice, pongan atención a lo que dijo el juez injusto. Entonces esta parábola Jesús les menciona a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre. Hermanos, no olvidemos que orar para nosotros es un privilegio, orar para nosotros es un honor y es un deber también, es una labor constante. Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer. Él, siendo el Señor mismo, siendo el Hijo de Dios, pasaba noches enteras orando. Y si Él lo pasaba noches enteras orando, ¿cuánto más nosotros? Cada día debemos presentarnos delante de Dios. Y debe ser un honor, un privilegio para nosotros presentarnos ante su majestad, ante el más grande y soberano Dios, que no hay otro como Él. Y a través de la oración, a través de esa oración, Dios obra, Dios trabaja. Podemos ver a Dios actuar. Los hombres que más han visto la mano de Dios actuar son aquellos que pasan más tiempo en oración. Aquellos que pasan más tiempo de rodillas. ¿Quieres ver a tus hijos convertidos? ¿Quieres ver a Dios obrar en medio de tus dificultades? ¿Quieres ver a tus familiares? Bueno, pasa tiempo de oración por esto. Ora por tus seres queridos. ¿Cuánto oramos, hermanos, por aquellos que no conocen al Señor? Por aquellos que queremos que conozcan a Cristo. Yo siempre menciono, porque uno de los misioneros que a mí más me gusta es Hudson Taylor, y me impresiona cómo la madre de Hudson Taylor oró siempre por él, pidió por él, para que él se convirtiera al Señor. Cuando chico, ella oró para que él fuese un misionero a la China, y fue un misionero a la China. Dios respondió a la oración de su madre, pero ella oró por él en un viaje para que él se convirtiera, y dice que en ese momento, cuando ella estaba orando, Hudson Taylor estaba siendo trabajado por el Señor, Dios estaba obrando en su corazón, y él se fue aburrido a leer un folleto evangelístico que su padre tenía, y sabía incluso lo que iba a decir, pero cuando él se encontró ahí con la frase consumado es, Dios obró en su corazón, pero Dios estaba respondiendo a la oración de su madre, que ella en ese momento estaba orando, y dice que en ese momento su madre sintió una paz en su corazón, y sintió la confirmación del Señor, sin saberlo, que Hudson Taylor se había convertido en ese momento, que su hijo se había convertido. Y fue así. Y después Hudson Taylor quería que su madre llegara del viaje para contarle lo que Dios había hecho en su corazón, pero cuando llega su madre, le dice, hijo, ya lo sé. Hijo, ya lo sé. Ella sabía que su hijo se había convertido. Y fue un gran hombre de Dios. Y dijo, él llegó a decir, si tuviese 100 vidas, las 100 vidas las entregaría por la China, para que almas conociesen a Cristo. Grandes hombres de Dios como John Knox, conocido como un hombre de oración. Él le decía al Señor y le rogaba al Señor, dame Escocia o me muero.
Él quería que Escocia conociera a Cristo. Bueno, logró grandes cosas por el Señor. John Knox decía la reina de Escocia que le temía más a las oraciones de John Knox que a un ejército. Era conocido John Knox por su vida de oración. Jonathan Edwards era un hombre también conocido por su vida de oración. Quizás muchos dicen uno de los hombres del nivel de consagración del apóstol Pablo. Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de buscar la presencia del Señor. Dice la historia que él predicó, no sé si ustedes han escuchado este gran sermón, uno de los más conocidos de Jonathan Edwards, que es Pecadores en las manos de un Dios airado. Él se preparó para predicar ese sermón a una multitud y dice la historia que él ayunó durante 3 días y oró durante 3 días por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Y dice la historia que él comenzó a leer ese sermón. Ese sermón está escrito, usted lo puede buscar en internet. Y la gente comenzaba a gritar y a llorar y a aferrarse a los pilares de la ciudad, diciendo: no me quiero ir al infierno. Clamando al Señor por perdón. David Brainerd, uno de los misioneros también en Estados Unidos, o en la Nueva Inglaterra, cuando Estados Unidos todavía no era Estados Unidos, él decía: 1 hora con Dios, 1 hora con Dios, decía él, excede infinitamente a todos los placeres de este mundo. Piensa tú en lo que más te ha traído placer en la vida, en el mejor viaje que tú has realizado, en el momento más grato de tu vida. Bueno, David Brainerd decía que 1 hora con Dios excede a cualquier placer que este mundo te pueda entregar. 1 hora en oración, 1 hora en comunión con Dios. Y así podríamos mencionar a tantos hombres, a George Mueller, por ejemplo, un hombre conocido por su vida de oración. Yo les recomiendo leer un pequeño librito que está ahí en internet, gratis, lo pueden buscar. Se llama 1 hora con George Mueller. Es un pequeño libro, pero es fascinante. Es inspirador, es muy breve, de Chapel Library. Pero es tremendo libro. Y ahora, si quiere leer más, hay mucho más acerca de él. Pero es un tremendo hombre de oración. Él fundó muchos orfanatos, fue un predicador itinerante, predicó por muchos lugares, pero se caracterizaba por su fe en Dios. Ellos, cuando en el orfanato no tenían nada para comer, él ponía la mesa igualmente y decía: Señor, te doy gracias por lo que a continuación tú nos vas a dar. Así era la fe de este hombre. ¿Y sabe qué? El panadero tocaba la puerta. ¿Y sabe qué? El Señor puso en mi corazón preparar pan para ustedes y aquí lo trae. Gracias, Señor, decía George Mueller. El lechero, le quedó leche. ¿Y sabe qué? No la quiero perder, se las puedo dar a ustedes para... Dios respondiendo a las oraciones de hombres de fe. Pero a veces nos olvidamos de que nuestra vida es una vida de fe, hermanos. De que debemos vivir por fe y no por vista. Y ponemos nuestras fuerzas y trabajamos en esta vida por nuestros propios medios y seguimos luchando, sin confiar en el Señor. Dice una historia de George Mueller que cuando él necesitaba predicar para ir a cruzar el Atlántico, para ir a predicar a Canadá, dice que vino él iba a llegar tarde porque vino una niebla muy densa. Muy densa. Entonces él le pregunta no se llama piloto, ¿cómo se llama? El capitán, ¿cierto? Del barco, gracias, hermano. Al capitán, que si van a poder llegar a tiempo. Él le dice: mire, la niebla es imposible. Es imposible. Entonces ocurre que George Mueller le dice: bueno, oremos. Oremos. Y él como que pone un impedimento ahí, una excusa que no iban a llegar a tiempo. Y George Mueller ora. Dice: Señor, te pido, una oración muy simple, te pido que quites esta niebla, necesito llegar a tal hora, a tal lugar. Y cuando se levanta, el capitán, que era cristiano, le dice: yo también, déjeme orar. Y le dicen: no, porque usted no cree que Dios va a sacar la niebla. Uno, porque usted no cree, no lo deja orar porque usted no cree que Dios va a sacar la niebla. Y segundo, porque Dios ya la sacó. Y Dios ya había disipado la niebla. Entonces, hermanos, Cristo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: échate al mar, y se echaría. Pero nuestra fe es tan pequeña
y dependemos tan poco del Señor. Todos los avivamientos en la historia, todos los avivamientos en la vida personal de cada cristiano comienzan en la cámara secreta. Ningún corazón arde si no tiene comunión con Dios. ¿Quieres que tu corazón arda por Dios? ¿Quieres desear a Dios con toda tu alma? Bueno, necesitamos orar más, hermanos. Necesitamos orar más. ¿Queremos tener cultos más avivados? Bueno, necesitamos orar más. ¿Crees tú que Dios responde las oraciones? ¿Crees tú que Dios tiene el poder para responder nuestras plegarias? A veces oramos, pero no creemos. Pedimos, pero sin fe. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice Hebreos 11, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú no has creído en Cristo y no tienes a Cristo aún, bueno, lo primero que debes hacer es acercarte a Dios con fe. Pedirle a Dios con fe primero que te salve. Pedirle a Dios con fe perdón por tus pecados. Pedirle a Dios con fe que te dé esa vida eterna, que te dé esa salvación que solamente Él puede dar. Nosotros, como la viuda, hermanos, estamos en una condición de necesidad. Esta viuda estaba necesitada. Esta viuda quería que este hombre le hiciera justicia porque algo malo le estaba pasando. Así también nosotros somos necesitados. Nosotros somos débiles y nosotros debemos acudir y clamar a Dios en oración porque le necesitamos cada día de nuestra vida. Si no oramos, estamos en problemas. Si no oramos, estamos en necesidad. Si no oramos, el pecado aflora en nuestro corazón. Y no sé si tú has notado eso, hermano mío, pero cuando no oramos, el pecado aflora. Yo siempre que no oro lo suficiente o mi vida no está en una vida de oración, entonces aflora el pecado, aflora el mal carácter, aflora la impaciencia. Entonces estás en problema, estás en necesidad. ¿Sientes esa necesidad de Dios en tu vida? Bueno, clama. Cree. Ponte de rodillas. Cree con fe. Versículos 7 y 8 del texto. Dice, después que el Señor Jesús nos dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, si a este juez no le importaba la vida de esta mujer, hermanos, Dios no es así. Dios sí le importa tu vida. Dios sí le importa tu corazón. Dios si está escuchando tu clamor cuando tú clamas a Él con sinceridad, cuando tú clamas a Él con humildad. A veces pensamos nosotros que Dios no nos escucha, que Dios no está pendiente de nuestras oraciones, pero sí, Dios nos está escuchando. Y cuánto más Dios hará justicia a sus escogidos, que clamamos a Él con fervor. Cuánto más Dios hará justicia a sus hijos. ¿Acaso Dios no sabe tu necesidad? ¿Acaso Dios no conoce tu problema? ¿Acaso Dios no está al pendiente de tu situación? Hermanos, Dios sí está al pendiente. Y si tú estás clamando a Él, si tú estás echando tus cargas a sus pies, si dependes de Él, entonces Él va a responder a tu necesidad. Pero muchas veces estamos confiando en nuestras fuerzas. Estamos confiando en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, en nuestro trabajo. Y es ahí, ¿cierto?, cuando decaemos, cuando sacamos nuestra mirada del Señor, cuando perdemos la fe. Nuestro Dios se complace en las oraciones de sus hijos, se complace en las oraciones de sus escogidos, que claman a Él, que levantan a Él día y noche. Dios no es como el juez injusto. Tú no puedes decir, no, es que Dios a mí no me escucha. Él es un Dios bondadoso, un Dios clemente, un Dios que va a escuchar tu oración. Si Dios, dice Mateo capítulo 6, si Dios se preocupa de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Hombres de poca fe. El problema es nuestra fe. ¿Por qué os afanáis, dice la Biblia, por la comida, por el vestido, por la bebida? Si Dios sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Agustín de Hipona dijo lo siguiente:
Cuando fracasa la fe, muere la oración. La fe es lo que va a alimentar nuestra vida de oración. Mientras más fe hay en nosotros, más vamos a orar. Para orar debemos tener fe. Y para que nuestra fe no falle, debemos orar. La fe lleva a derramarse en oración. Y el derramar el corazón en oración da constancia a la fe. Bueno, esta mujer estaba sufriendo injusticia. ¿Estás tú sufriendo injusticia? Bueno, clama a Dios. Pídele a Dios. Él puede ayudarte. Dios no se tardará en responder. Pero la pregunta que hace al final en el verso 8, y con esto ya cierro, dice: os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Recuerden que Jesús está hablando en el contexto, yo les dije al principio, de su venida. Entonces concluye también con ello. Y dice: ahora cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Finalmente lo que está diciendo Jesús, lo que motiva tu vida de oración va a ser la fe que tú tienes, la dependencia que tú tienes para con Dios. Pero cuando Él venga, ¿va a hallar fe en la tierra? Bueno, déjame decirte, amigo mío, tú que nos visitas, que un día Cristo volverá. Lo cantamos delante en una canción: Cristo volverá y Él nos va a pedir cuenta y vamos a rendir cuentas delante de Él. Pero la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Y una pregunta más específica: ¿hallará fe en ti? ¿Hay una fe verdadera en ti que te lleve a clamar, a volverte delante del Señor de todo corazón? Que te lleve a orar y a pedirle a Él por tu vida, por tu alma. Bueno, déjame decirte que la mayor necesidad que tenemos es una necesidad espiritual. Es una necesidad de ser perdonados. Es una necesidad de estar en paz con Dios. Por lo tanto, lo que tú necesitas es tener fe. Y fe en Jesucristo. Fe en que Cristo murió para salvarte a ti. Fe en Cristo que murió para perdonarte a ti. Para que tú pudieras hallar perdón, comunión con Dios. Para que tú pudieses tener relación con Dios y ser un hijo de Dios. Y estar a cuentas con Dios. ¿Hay fe en ti? ¿Tienes la fe suficiente y verdadera para poder creer en Dios? ¿Para poder clamar a Dios con todo tu corazón? Bueno, hermanos, también lo que Dios quiere de nosotros es un corazón creyente. No solamente nosotros creímos en el momento en que nos salvamos, en el momento en que conocimos a Cristo, sino que nosotros somos creyentes. Siempre debemos estar creyendo en Cristo, siempre con fe en el corazón, creyendo que Él es Dios y que Él puede solucionar nuestras inquietudes, nuestros problemas y ayudarnos a través de la oración. Una de las cosas que más nos aqueja, que más aqueja el corazón del hombre, es la incredulidad. Hay incredulidad en nuestro corazón y eso no nos permite avanzar, no nos permite crecer. Por eso les decía que uno de los mayores problemas al principio de en nuestra vida espiritual tienen que ver con la falta de oración, con la falta de fe, con la incredulidad que llena nuestro corazón. Es por eso que no dejes que tu corazón se llene de incredulidad, sino que cada día clama a Él. Cada día pídele a Él con todo tu corazón. No sacrifiques tus tiempos de oración por nada en el mundo. Por nada. Nada puede cambiar tu tiempo de oración. No es que hoy día tengo más que hacer. Bueno, Lutero decía: si tengo más que hacer, más oro entonces. Porque hay más cosas por las cuales pedir. Hay más cosas en las cuales depender del Señor. Entonces ora. Disciplínate en la oración. Disciplinémonos en la oración. Asistamos a los cultos de oración. Porque eso es lo que va a dar crecimiento verdadero a la iglesia. Eso es lo que va a dar vida a la iglesia. Porque ese es el aire que respiramos. Hay muchas cosas que podemos hacer para hacer crecer nuestra vida de oración. Muchos consejos prácticos y los podemos hablar en otro momento para hacer crecer la vida de oración. Pero un creyente verdadero ora. No dejes que tu vida se enfríe, que tu corazón se enfríe por tu falta de oración. Pidámosle al Señor un avivamiento, un despertar en nuestro corazón. Señor, como dijo el salmista: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y amigo mío, si tú no has creído aún en Cristo, a través de la oración también puedes clamar. A través de la oración puedes pedirle al Señor que te perdone, que te salve y hacer a Cristo tu mayor tesoro, hacer a Cristo tu mayor amor, y Él te va a dar consuelo y paz a tu alma. Oremos al Señor. Amado Dios, queremos agradecer este tiempo, Señor, en tu palabra. Agradecer, Señor, el sacrificio de Cristo que nos da entrada libre a usted, Señor, a través de la oración.
Padre, haga de nosotros creyentes llenos de fe. Aumente nuestra fe, Señor. Aumente nuestro amor, nuestra devoción. Haga crecer, Señor, en nosotros nuestro deseo de orar. Haga crecer, Señor, nuestra vida de oración. Necesitamos orar más. Perdónenos, Señor, por nuestra falta de oración. A veces nuestra vida deficiente en esta área, Señor. Y permítanos ponernos cada día más de rodillas. Oh, Señor, sabemos que nuestras pérdidas, nuestras derrotas, señores, espirituales, han sido por nuestra falta de oración. Ayúdenos, Señor, a ser dependientes de usted absolutamente. Y, Señor, a ser creyentes llenos de fe y llenos de amor hacia usted. Oh Dios, si hay alguien que no te conoce, por favor, tu obra también en su corazón para vida eterna y regálale el don de la salvación. Te damos gracias por tu palabra y por tu amor en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.